Gloria al Señor. Bendiciones. Bendiciones para todos, iglesia. Dios te bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Toma su asiento, por favor. Gloria a Dios. Vamos entonces a desarrollar esta segunda parte de este seminario que lo hemos llamado el propósito de las pruebas. Y para de pronto allí relacionarnos un poco con lo que allí realizamos o desarrollamos el pasado martes en la primera parte de este seminario, voy a hacerles un resumen para que entonces podamos allí como repasar y comprender lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La primera parte de este seminario desarrollamos acerca de entender por qué muchas veces somos probados. Porque a veces cuando escuchamos la palabra prueba, como que la prueba genera susto, genera miedo, genera pánico, pero en esta primera parte desarrollamos y entendimos que las pruebas son necesarias para darnos cuenta cuál es el estado. Y desarrollamos el significado también de la palabra prueba. No sé si lo tengamos allí para que lo podamos poner. Desarrollamos también qué significa la palabra prueba. Y esta palabra, mire lo que significa. La palabra prueba es la acción que se hace para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Estoy resumiendo un poco lo que vimos en la primera parte de este seminario. ¿Qué significa la palabra prueba? Es una acción que se hace para poner allí, mirar y conocer cuáles son sus cualidades, cuál es la eficacia, cuál es la funcionalidad o cuál es el resultado que se produce. Y también vimos algo muy importante, y es que muchas veces como cristianos pensamos que nosotros no podemos ser probados, pero hay un versículo lema que fue con el que inicié este seminario, que lo encontramos en Salmos capítulo número 11, versículo número 5, el cual dice: Jehová prueba al justo. Eso fue lo que vimos en la primera parte de este seminario. Jehová, ¿qué hace? Prueba al justo. Entonces vimos que nosotros como cristianos también necesitamos ser probados para evaluar qué clase de cristianos somos, si somos verdaderamente cristianos o no lo somos. Entonces las pruebas nos ayudan a evaluar cómo está nuestra fe, cómo está nuestro carácter, cuál es el estado de nuestro corazón. Entonces mire que cuando empezamos a estudiar lo que significa la palabra prueba, nos damos cuenta que las pruebas no son realmente malas, sino que las pruebas antes lo que nos ayudan es a mirar realmente de qué estamos hechos, como se dice el dicho por allí, de qué estamos hechos usted y yo. Entonces, este es un resumen de todo lo que vimos en esta primera parte de este seminario, y vamos entonces a arrancar con la parte que nos corresponde el día de hoy. Y para esto quiero que usted me acompañe allá a la Biblia, a Santiago capítulo número 1, versículo número 12. Santiago capítulo número 1, versículo número 12. Santiago 1:12. Gloria a Dios. Santiago 1:12 dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, dice la Biblia, cuando haya resistido ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, lo dice la palabra del Señor. Entonces mire que este pasaje nos muestra algo muy especial de la prueba. Y esto quiero relacionárselo con lo que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Qué premio o qué mérito se gana una persona sin haber luchado o sin haber sido probado? ¿A qué persona le dan un cartón o un diploma de una universidad sin haber pasado las pruebas, los exámenes, los quizzes, sin haber presentado asistencia a algún taller o algo? ¿A qué persona le van a dar un mérito si no ha pasado ninguna prueba? Usted se da cuenta que en la vida, en lo que nosotros pasamos diariamente, los galardones, los premios, los méritos, las recompensas, como usted le quiera llamar, siempre nosotros las recibimos, pero cuando hemos ¿qué? Pasado esas pruebas. O sea que este pasaje nos deja una gran enseñanza, que las pruebas ya no las vamos a mirar como algo negativo en nuestra vida, sino que las pruebas las vamos a mirar como algo que ha llegado a mi vida y que si yo la paso,
hay un galardón que me está esperando, hay un premio que me está esperando. ¿Usted lo cree, sí o no? Lo dice la palabra del Señor. Cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y si Dios lo prometió, es porque Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a cumplir. Así de sencillo. Entonces, preguntémonos, ¿qué prueba estoy pasando en este momento? ¿Qué prueba yo he pasado? Hagamos como ese recuerdo de nuestra vida. ¿Qué prueba nosotros hemos pasado? Y después de eso, yo le quiero decir algo. Usted y yo siempre hemos ganado. Y aquí le quiero explicar esto. Mire, hay personas que dicen, pastor, yo de esta prueba que he ganado, antes yo perdí. Yo le quiero decir, no. Aunque usted de pronto esté muy enfocado en las cosas materiales o en las cosas terrenales, que de pronto es lo que más nos facilita ver, entonces no, pastor, mire, con esta prueba yo perdí tales cosas, con esta prueba yo perdí esto y lo otro, cogí y expuse tal cosa de mi vida y la perdí. Entonces, ¿yo qué pude haber ganado de eso? Ya le voy a decir, aunque sea como mínimo, usted y yo ganamos la experiencia de no volver a cometer quizá los mismos errores. A través de las pruebas, Dios nos enseña a que no es el camino y no es la forma en la que lo estábamos haciendo. A través de esa prueba, Dios nos corrige, nos instruye para decirte tienes que hacerlo de una mejor manera. O sea que sí o sí, si lo vemos desde este punto de vista, usted y yo a través de las pruebas siempre salimos premiados, siempre salimos recompensados. Y lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo inicia este versículo 12? Bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, bienaventurado, dice la palabra. Quiero llevarlo a otro pasaje, a el libro de Hebreos, capítulo número 5, versículo número 8. Porque aquí quiero desarrollar hoy esta temática que quiero involucrar una palabra muy clave para este seminario, y es la palabra perfeccionamiento. Quiero que usted se grabe esta palabra, perfeccionamiento. Usted se podrá preguntar, ¿pero qué tiene que ver la palabra perfección con la palabra prueba? Tiene mucho que ver y ya se lo voy a explicar. Hebreos capítulo número 5, versículo número 8, dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De Cristo Jesús. ¿Y qué pasó con Cristo? Dice, aunque era hijo de Dios. Recuerde que Jesús vino aquí a la tierra en forma de hombre, Él era hijo de Dios, pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Cuál era el destino? ¿Cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra? ¿Vivir como rey? ¿Será que el propósito de Jesús era tener una vida color de rosa? ¿Será que el propósito de Jesús era que todo el mundo se le arrodillara y le sirviera a Él? Si usted se da cuenta y lee un poco los evangelios, usted se da cuenta que la vida de Jesús no fue eso. Jesús muy claramente lo dijo, yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir. Yo no vine para que mi vida viviera yo en un palacio total. Antes, ¿dónde terminó Jesús a lo último de su historia aquí en la tierra? ¿Dónde terminó? Dígalo con confianza, en una cruz. Terminó crucificado. Y dice la palabra del Señor, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y usted recuerda por allá en Mateo capítulo 26, ahí le estoy dando las citas por si usted está tomando nota. En Mateo 26, versículo 36 en adelante, usted encuentra una historia que fue la que Jesús padeció en el monte de Getsemaní. Jesús estaba triste, lo dice la palabra, yo creo que usted lo ha leído. Dice la Biblia que Él compartía con sus discípulos y les dijo, yo estoy triste, estoy angustiado en gran manera. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Fue y oró. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le voy a traducir un poco esto. ¿Cuál era la petición de Jesús? Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, si hay otra manera de pasar esta prueba, si hay otra manera de darle salvación a la humanidad, si hay otra forma, otro estilo de poder darle salvación a toda la humanidad, por favor, permítelo. Pero al final Él dice, pero bueno, esa es mi petición, pero más bien, hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiera.
Porque él sabía muy bien que el propósito de Dios y la prueba que Jesús estaba pasando era que él tenía que pasar por un lugar bastante no deseable. ¿Y cuál era ese lugar? La cruz. Y recuerde qué significa la cruz: muerte, sufrimiento, dolor. Eso fue una prueba para Jesús. Y usted podrá decir: pastor, pero ¿qué prueba va a tener Jesús si Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, lo llevo a este pasaje. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, ¿qué pasó con el hijo? Dice la Biblia: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo de Dios, aunque era el mismo Señor Jesucristo, ¿qué le tocó hacer a Jesús? Pasar por esa prueba. Y después de esa prueba, siga leyendo el versículo número 9. Dice la Biblia: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que, ¿cuál fue el galardón de Jesús? Que ya usted se da cuenta que Jesús tiene un nombre que de pronto no se menciona mucho, pero es verdad. Jesús dice la palabra que Jesús viene a ser el sumo sacerdote. En otras palabras, Jesús es nuestro mediador. Jesús es aquel que nos conecta con el Padre. Jesús, ¿dónde está sentado? Dice la Biblia: a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Entonces, ahí usted se da cuenta, mi hermano, de que el galardón que tiene Jesús de estar sentado a la diestra de Dios Padre, de darnos salvación a todos nosotros, ¿por qué Él obtuvo eso? Porque Él pasó por una prueba bien difícil. Y hay muchas personas que dicen: pero es que era hijo de Dios. Pero yo quiero que usted entienda, Él estaba en forma de hombre, se hizo semejante, lo dice Filipenses 2, se hizo semejante a los hombres. Y la Biblia dice en Isaías 53 que Él fue desechado, menospreciado, que Él fue, hermano, allí se hizo una sola llaga. ¿Y todo por qué? Para darnos salvación. Entonces, ¿Jesús pasó una prueba? ¿Sí o no? Una no, pasó muchas, pero estamos enfocados en esta. Jesús pasó la prueba de la cruz. Entonces, aquí nos damos cuenta de que hay una palabra, la cual se la dije ahorita: perfeccionamiento. Y esta palabra es muy importante, porque mire lo que dice el versículo 9. Estamos en Hebreos 5, ¿no? Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Lo perfeccionó. Perfeccionó su fe, perfeccionó su carácter, perfeccionó, hermanos, su vida aquí en la tierra. Y así como el Padre lo quiso hacer con Jesús, siendo una persona intachable, siendo una persona que no se prestó para el pecado, se lo pongo de esta manera: ¿cuánto no más Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cuánto no más quiere perfeccionarnos a nosotros? Y para poder perfeccionar algo, ¿qué se necesita? Una prueba, ser probado. Si usted quiere perfeccionar, por ejemplo, en la cocina, usted está intentando hacer un plato. Yo lo reconozco, yo soy como malongo para cocinar. Pero conozco personas que les gusta la cocina y cogen y dicen: voy a hacer este plato, y lo hacen, pero la primera vez de pronto no les quedó tan bueno y como que quedan retados. Dicen: este plato tengo que mejorarlo. ¿Qué les toca hacer? Vuelvo otra vez a picar cebolla, vuelvo otra vez a poner la olla, vuelvo otra vez, porque necesitan perfeccionar. Cuando ya lo hace una segunda, una tercera, una cuarta vez, usted se come ese plato y usted dice: qué alimento tan rico, tan delicioso, porque fue pasado por un momento de perfeccionamiento. Pero para eso, ¿qué necesitó hacer? Pasar por muchas pruebas, volver a ver el tutorial, volver a leer la receta, volver a hacer una cosa a la otra y empezar a hacer eso. Y eso mismo es lo que Dios quiere hacer con nosotros: perfeccionarnos. ¿Y por qué hablamos del perfeccionamiento? Porque usted se da cuenta que en esta tierra nosotros, hermanos, perdimos esa imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué la perdimos? Por el pecado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Cristo nos recoge en un estado bastante crítico, y ahí es donde Dios empieza a hacer una obra de perfeccionamiento. Dios empieza a hacer una obra de restauración, y allí es donde surgen muchas veces las pruebas. Entonces, todo esto se lo estoy explicando, mi hermano, para que cuando surja una prueba en su vida,
usted no se desaliente, usted no se me desanime, sino que usted pueda decir, si Dios ha permitido esto, es porque Él me quiere perfeccionar. Y si Él te quiere perfeccionar, es porque Él te está llevando a un estado mejor, Él te está llevando a una bendición mayor, Él te está llevando a algo que Dios ya tiene preparado para ti y que simplemente no te lo puede entregar porque quizá no tienes la capacidad para poder disfrutar esa bendición. Entonces, Él, ¿qué necesita hacer? A través de las pruebas necesita perfeccionarnos. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Ahora, quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6. Primera de Pedro, gloria al Señor, capítulo número 1, versículo número 6. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1:6. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo no sé si usted leyó bien este pasaje. Dice, si es necesario, ustedes tienen que ser hallados en diversas pruebas. Y me retrocedo a la primera parte de este seminario. ¿A quién le gusta escuchar la palabra prueba? Levante la mano con confianza. A nadie. A nadie le gusta ser probado. A nadie. Pero mire lo que dice este pasaje. Si es necesario que nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Siga leyendo. Versículo número 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo dice la palabra del Señor. Mire esto, le voy a explicar un poco lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que se está sometiendo a prueba en este pasaje? Algo muy fundamental para el cristiano. ¿Qué es? La fe. La Biblia misma dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un pilar muy fundamental del cristiano es la fe. ¿Y cómo nos damos cuenta qué clase de fe tenemos? Cuando nuestra fe es sometida a una prueba. Entonces, a veces es curioso ver cómo hay cristianos que dicen, Señor, aumenta mi fe. Señor, yo quiero crecer en fe, y le claman a Dios por fe, pero cuando surge la primera prueba, no someten esa fe a prueba. Señor, pero ¿por qué yo no puedo crecer en fe? Yo quiero ver tu gloria, Señor. Y si usted se da cuenta, los milagros, hermano, que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sabe cuál fue una de las palabras que le dice Jesús a las personas? Le dice, ¿usted cree que lo puede hacer? ¿Usted cree que yo tengo la capacidad de hacerlo? Sí, Señor, yo lo creo. Ah, bueno, conforme a tu fe, se ha hecho. Ahí está. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Si usted cree, verá la gloria del Señor. Porque Jesús podía quitar la piedra. Pero si Marta no creía que Jesús podía resucitar a Lázaro, Lázaro se iba a quedar allí muerto. Entonces nos damos cuenta que muchas veces le pedimos a Dios, Señor, fortalece nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Y una de las maneras, o más bien la manera que usa Dios para poder aumentar la fe en nuestras vidas, ¿sabe cómo es? Sometiendo esa fe a pruebas. Entonces, cuando el cristiano se halle en una prueba conforme a la fe, ya no se entristezca por eso. Por eso este pasaje me gusta, porque dice, alegraos. Si usted lo leyó bien, el versículo número 1 dice, el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Cuando usted se encuentra en esa prueba, alégrese, porque esa prueba lo que va a hacer en usted es aumentarle su fe, aumentarle su convicción, aumentarle su certeza de que el Dios que usted tiene no es un Dios cualquiera, es un Dios grande, un Dios poderoso que siempre está con usted. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo número 12, versículo número 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Dice la Biblia,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire lo tremendo de este pasaje. El cristiano, ¿en quién debe de poner su mirada? En Cristo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué la Biblia me demanda, o la palabra de Dios, o Dios me dice, ponga sus ojos en Cristo Jesús? Y yo se lo quiero explicar con un testimonio personal. Cuando yo empecé a buscar de Dios, le entregué mi vida a Cristo, empecé a servir en una congregación, muchas cosas pasaron que a mí me desanimaron. Yo le soy sincero, muchas cosas. Quizá pasaron que yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá las siguientes palabras: yo no voy a volver a la iglesia, porque habían cosas que me desanimaban. Pero yo me acuerdo también que así como yo llegaba desanimado, llegaba como frustrado, llegaba como aburrido a la casa, de esa misma, yo aprovechaba esa situación para encerrarme en mi cuarto y orar. Y le empezaba a decir: Señor, mira, pasa esto, siento aquello, siento lo otro. Y entonces Dios me llevaba esta palabra, me decía: ponga su mirada no en el hombre, porque el hombre falla, el hombre fácilmente tira la toalla. Pero ¿por qué dice la Biblia ponga sus ojos en Jesús? Porque usted sabe cuántas oportunidades tuvo Jesús para no pasar por la cruz. ¿Sabe cuántas oportunidades tuvo Jesús para tirar el madero y decir: no me voy a crucificar? ¿Sabe cuántas oportunidades tuvo Jesús para no morir en la cruz? Tuvo muchas. Si usted lee el primer evangelio, es Mateo, y nomás en el capítulo 4 ya Satanás le estaba diciendo: arrodíllese, que usted no necesita pasar por la cruz, yo lo voy a hacer rey de todos estos reinos. Desde allí, nomás cuando Jesús era un bebé, ¿qué estaba haciendo Herodes en aquel momento? Manden a matar a todos los niños menores de 2 años. Muchas oportunidades se dieron para que Jesús no pasase por la cruz, aun cuando estaba siendo crucificado, aun cuando estaba siendo azotado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba recibiendo cada látigo. Pero usted se imagina un latigazo de Jesús. Jesús perfectamente se hubiera parado y hubiera dicho: no más, hasta aquí, eso duele mucho, no aguanto, no soporto esta prueba. Él lo hubiera dicho. Pero la pregunta es: ¿será que Jesús dejó tirado su prueba? ¿Será que Jesús tiró el madero a un lado? ¿Será que Jesús dijo: no, yo no puedo soportar esto? Él no dijo eso. Jesús recibía cada látigo, y aunque era doloroso, cada azote que él recibía, aunque fue doloroso pasar por una cruz, ¿sabe qué nos enseña Jesús? Nos enseña precisamente que las pruebas sí se pueden pasar, que aunque sean dolorosas, pero si usted pone su mirada en Dios, Dios a usted lo fortalece, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, lo dice la palabra. Entonces mire, ¿por qué la Biblia dice puesto los ojos en Cristo Jesús? Porque cuando usted mira al hombre, ese hombre que usted está mirando desanimado, pues lo acaba de desanimar a usted. Pero cuando usted mira a Cristo Jesús, usted se da cuenta qué aliento tan impresionante el que tiene Cristo. Entonces la experiencia que yo le estoy comentando, cuando yo estaba orando, Dios me llevaba a este pasaje: ponga sus ojos en Cristo Jesús. Entonces ahí yo aprendí de que esa prueba que yo estaba pasando, yo no la podía tirar al barranco, porque Jesús me enseñó con su prueba, con todo lo que él resistió. ¿Qué me estaba enseñando Jesús? De que si él pudo soportar semejante, hermano, prueba, semejante condición, ¿cómo usted y yo no vamos a soportar lo que vivimos en esta tierra? Y se lo quiero decir de esta manera: las pruebas que usted y yo pasamos no se comparan a la que pasó Jesús, porque las pruebas de nosotros no llevan látigo, no llevan muerte. Usted no está cargando una cruz encima. Jesús sí lo hizo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Jesús cargó un madero encima aún sin ser merecedor de ello. Lo más tremendo todavía. ¿Y sabe que a pesar de que él no era merecedor de esa cruz, Jesús soportó esa prueba? Entonces ahí es donde uno como cristiano tiene que compararse con él. Si Cristo Jesús soportó esa prueba, ¿cuánto no más yo voy a fortalecerme en Cristo? Porque yo sé que esa prueba tiene un propósito, y con ese propósito grandes cosas de parte de Dios. Amén.
Mire lo que dice la palabra en el versículo número Santiago. Vamos a Santiago, por favor. Capítulo número 1, versículo número 2. Gloria al Señor. Santiago, capítulo número 1, versículo número 2. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:2. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por suma tristeza. Dice ahí la palabra. ¿Usted lo está leyendo o no? Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted, cuando lee este versículo, usted puede decir: pero es como raro de entenderlo, ¿no? Las pruebas traen preocupación, traen ansiedad, turban el corazón. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que tenemos que gozarnos en medio de la prueba? Pues ya lo estamos desarrollando. ¿Por qué Jesús se gozaba en medio de ese padecimiento que llevaba a la cruz del Calvario? ¿Por qué Él se gozaba? Aunque de pronto su rostro no lo reflejara, aunque quizá la Biblia no diga que Él estaba reflejando una sonrisa de oreja a oreja. Pero ¿por qué Él pudo soportar? Porque el gozo de Jesús no era en ese momento. El gozo de Jesús era saber que en este momento usted y yo somos salvos gracias a la prueba que Él pudo pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros poder pasar esa prueba? Gócese, mi hermano, de saber que eso que usted está soportando en este momento va a ser un escalón para que usted pueda disfrutar de una bendición el día de mañana. Y por eso se lo expliqué al inicio. Si usted y yo no pasamos por esa prueba, ese mérito no lo vamos a ganar. Y por eso el nombre de ese seminario, el propósito de las pruebas. ¿Cuál es ese propósito? Que usted y yo seamos galardonados, que usted y yo seamos premiados, que usted y yo seamos capacitados, que usted y yo seamos instruidos, fortalecidos. Ese es el propósito de Dios. Y yo puedo entender precisamente de que el amor de Dios es tan grande, de que aún en las pruebas podemos ver ese amor de Dios. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, se lo explico. Muchas veces uno como padre le hace una pregunta a su hijo: hijo, ¿qué pasó con esto? Y aunque usted ya sepa la verdad, ¿usted por qué le pregunta eso a su hijo? Porque usted lo está probando. Si le dice la verdad o le dice la mentira. Usted prueba cómo está el carácter de su hijo. Usted prueba cómo reacciona su hijo. Entonces usted lo pone a prueba, aunque usted ya sepa la verdad, pero usted le pregunta a su hijo o a su hija: hijo, ¿qué pasó aquí? Cuéntame, ¿quién hizo esto? ¿Qué pasó con este resultado? ¿Qué pasó con el colegio? ¿Qué pasó con esta situación? Dígame, a ver qué pasó. Y de acuerdo a la respuesta que su hijo le vaya dando, usted se da cuenta cómo está su hijo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que porque usted ponga a prueba a su hijo, ¿usted lo ha dejado de amar? No, antes al contrario. Porque usted le hace esa pregunta, es porque usted lo quiere instruir, lo quiere capacitar. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios, ¿qué hace con nosotros? Muchas veces nos prueba porque Él nos quiere perfeccionar. Yo le dije que se grabara esa palabra, ¿sí o no? ¿Qué Dios quiere hacer? Perfeccionarnos. ¿Y cómo va a ser una perfección? A través de la prueba. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando recibamos una prueba, mi hermano, ya hoy lo estamos viendo claramente, no se entristezca, gócese y dígale: Señor, yo sé que esta situación que estoy viviendo, quizá en el momento no la entiendo, pero yo me gozo porque esto es un perfeccionamiento que tú estás haciendo para algo grande que tú quieres lograr o hacer o realizar en mi vida. Yo sé que tú vas a hacer algo muy especial en mi vida y por eso necesito ser probado. Había una promesa para un hombre considerado el padre de la fe en la Biblia. ¿Cómo se llama este hombre? Abraham. Y Dios le da una promesa. Le dice: yo haré de ti un padre de multitudes. Pero cuando Dios le da el primer hijo, bueno, el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿Dios qué hace con Isaac? Le dice: sacrifique a ese hijo. Lo puso a prueba. Entonces Abraham ya tenía una promesa vigente: usted va a ser padre de multitudes. Pero cuando Dios le dio el primer hijo, le dijo: entréguemelo, para mirar a ver cómo estaba el corazón. Entonces muchas veces queremos aferrarnos a la promesa, queremos que Dios nos lleve a esa promesa, que podamos recibir la bendición,
Pero muchas veces cuando Dios quiere probarnos para capacitarnos para llegar a esa bendición, decimos, uy, no, aquí yo no estoy, como que paso. No, mándele a otro esa prueba. Pues si a otro le va a mandar esa prueba, pues a otro Dios también le va a mandar la bendición. Así de sencillo. Entonces usted lee la Biblia, la historia de Abraham. Él iba a sacrificar a su hijo y Dios le dice, no lo hagas. Yo ya sé que tú me amas por encima de tu hijo. Has pasado esta prueba y por ende tú serás padre de multitudes. Se afirma la promesa sobre Abraham. Entonces ahí está. ¿Por qué no debemos de entristecernos? Porque recuerde, hermano, la prueba lo que está haciendo en nuestras vidas es prepararnos y capacitarnos. Cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida nos deja una enseñanza, nos deja algo, mi hermano, para aprender. Y esto lo dice este pasaje. Siga leyendo, por favor. Estamos en Santiago capítulo 1, versículo número 2. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Usted está leyendo esa parte final? Para que seáis como perfectos. ¿Cuál es la palabra que yo le dije que tuviera en cuenta? Perfeccionamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Perfeccionarte a ti como mujer, perfeccionarte a ti como varón en cualquiera de las áreas. Ay, Señor, mira, Padre, yo quiero que mi hogar sea bendecido, quiero que mi familia, quiero que mi matrimonio, mi relación con mis hijos sea una bendición. Ah, bueno, si usted quiere ser bendecido y edificado, hermano, en su hogar, ¿Dios qué va a hacer? Bueno, vamos a ese hogar a someterle una prueba. ¿Cómo está el amor del esposo? ¿Cómo está el amor de la esposa? ¿Cómo está el amor de sus padres para con sus hijos? Dios somete todo eso a prueba. Entonces cuando yo le digo a Dios, Señor, quiero amar más a mi esposa, en otras palabras le estoy diciendo, Señor, prueba ese amor que yo tengo con mi esposa. Entonces va a pasar alguna situación donde allí yo voy a darme cuenta si mi amor realmente es un amor real para con ella. Ay, Señor, ayúdame a mejorar mi relación con mis hijos. Está un poco como densa esa relación con ellos. Señor, ayúdame, restaura. Y muchas veces el padre reprende a lo que está allí pasando con los hijos. Y está bien, haga guerra espiritual por sus hijos. Pero yo le digo, mi hermano, mire, si usted le ora a Dios para que Dios restaure esa relación, prepárese para que haya una prueba entre ustedes dos. Y usted podrá decir, pastor, pero ¿por qué está confesando esto? Porque es la verdad. Si Dios quiere tener algo muy bonito entre ustedes, entre su pareja o entre su hogar o en cualquier área de nuestra vida, Dios o uno lo va a probar. Así de sencillo. Y yo recuerdo una vez, se lo comento aquí entre nos, que no salga de aquí entre nos. Cuando yo estaba en el proceso de noviazgo con mi esposa, estábamos en el tiempo de noviazgo, le decía yo a Dios, Dios, yo quiero que tú me confirmes si esta relación, aunque yo ya le había orado antes a Dios, pero como ya llevábamos un tiempo y ya nos estábamos aproximando ya para el tema del compromiso, para el matrimonio, yo le dije, Señor, necesito que esto realmente se apruebe por ti, si es algo verdadero. Y yo le empezaba a orar a Dios por eso. ¿Y sabe qué empezó a pasar con la relación? La relación no mejoró, la relación empeoró. Se lo quiero confesar. Y muchas veces en oración yo recuerdo que yo lloraba a Dios y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Y luego Dios me recordaba, usted me dijo que probara esa relación, ahí está. Si usted realmente la ama, lo estoy probando desde el noviazgo, porque cuando usted se case, el matrimonio es hasta que yo lo llame a mi presencia. Y si usted no pasa una prueba en el noviazgo, mucho menos la vas a pasar en el matrimonio. Y cuando yo entendí eso, mi hermano, ya me di cuenta que esa relación que en ese momento se estaba como poniendo gris, yo ya sabía que eso era una prueba de Dios, que la estaba formando a ella y también me estaba formando a mí, para que cuando en el matrimonio, porque no hay matrimonio perfecto, cuando en el matrimonio quizá tuviéramos alguna diferencia, ya estuviéramos perfeccionados, capacitados, instruidos por Dios para pasar esa prueba. Entonces yo le dije a Dios, Señor, prueba esto, si esto es de Dios, va a pasar algo. Y precisamente pasó algo, la relación empeoró. Entonces ahí yo me di cuenta que era Dios.
Si usted realmente ama a esa mujer, usted va a soportar esa prueba, va a demostrarle ese amor que usted tiene con ella y va a seguir adelante. Pero si mi amor por ella hubiera sido emocionalista, algo muy superficial, en esa prueba yo hubiera dicho, no, qué pereza, no, hasta aquí llegamos, ¿sabe qué? Terminamos y hasta luego. Ahí. Pero para eso son las pruebas, para darse usted cuenta qué tan resistente es. Como dicen por ahí en la calle, mijo, demuestre usted de que está hecho. Y para eso son las pruebas. El cristiano debe de demostrar qué clase de cristianismo profesa. Cuando nosotros hablamos de fe, hablar de fe es muy bonito, pero demuestre qué clase de fe usted tiene. ¿Y usted cómo se da cuenta qué clase de fe tiene? A través de la prueba. Hablar es muy bonito, hablar es muy fácil, pero lo que realmente es diferente. ¿Y cómo yo me doy cuenta de lo que realmente soy? Cuando yo me someto a una prueba, yo ahí me doy cuenta de que realmente estoy hecho. Y por eso lo dice este pasaje claramente, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seamos perfeccionados. ¿Cuál es uno de los propósitos de las pruebas? Esta enseñanza está muy dirigida a esto, perfeccionamiento. Que usted, hermano, como mujer, como varón, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como trabajador, como líder, como servidor, como ciudadano, como cualquier área de su vida, que usted sea perfeccionado. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios, a la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, nos va sometiendo a varias pruebas. Bueno, vamos a ver cómo reacciona este. Y usted lee en la palabra del Señor que los hombres que están aquí consignados fueron sometidos a pruebas, ¿sí o no? Usted lee la Biblia, usted se da cuenta que hay unas historias que uno se queda boquiabierto de qué pruebas pasaron ellos. Pero entonces ahí eso me lleva a pensar, entonces, ay, Dios fue malo con ellos, ay, Dios tan duro, Dios, ¿por qué los pasó a ellos? Ay, Dios, ¿por qué permite que yo pase esto? Ay, a Dios se le acabó el amor conmigo. No, eso es un error. Antes, al contrario, Dios te ama tanto que Él te quiere perfeccionar porque Él quiere galardonarte, Él quiere bendecirte. Lo leímos en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo clave de esta enseñanza hoy. Entonces ahí está. Mi hermano, cuando pasemos por una prueba, siempre recuerde esta palabra. Yo quiero que usted se la grabe. Si usted está pasando por una prueba, grábese esta palabra: perfeccionamiento, perfeccionamiento. Así es, perfeccionamiento. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionar su iglesia. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús venga por su iglesia, Él viene por una iglesia, ¿en qué condición? Dice la palabra, sin mancha, sin arruga. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para encontrar esas características en la iglesia? Hay que probarla. Si usted está arrugado, hermano, pues tiene que pasar por una plancha. ¿Y la plancha cómo tiene que estar? Dígalo con confianza. Caliente no, hirviendo. Si usted quiere quitarle la arruga a algo, póngase a planchar, hermano, con una plancha fría. ¿Le va a servir de algo? No, antes va a arrugar más la ropa, antes empeora todo. ¿Qué tiene que hacer usted para que la arruga se pueda ir? Ponga a calentar la plancha, y cuando la plancha ya esté, hermano, hirviendo, que usted ya no la pueda ni tocar, ponga la plancha sobre la tela, empiece a planchar y usted se va a dar cuenta cómo la tela empieza a quedar bonita, empieza a quedar bien lisa. Pero hay una característica, la candela, el calor que tiene que llevar la plancha para quitar la arruga. Y Jesús, la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha. O sea que muchas veces para quitar esa arruga de nosotros necesitamos ese calor. ¿Y ese calor qué significa? Una prueba. Pasar por un momento de prueba, ¿para qué? Para que esas arrugas, para que esas asperezas que nosotros tenemos sean quitadas de nuestra vida. Dice la Biblia, sin arruga y sin mancha. ¿Qué tiene que hacer usted para quitar una mancha de una tela o de un asiento, de algo? Uno a veces, hermano, coge y empieza con pañitos a hacerle. ¡Ay, no quitó! Si no quita con pañitos, ¿qué le toca hacer a usted? Traiga un cepillo. A veces uno aquí en Colombia guarda los cepillos de dientes como para... si no sirvió con el cepillo, traiga un cepillo más grande. Traiga un escobillón.
traiga otra cosa. Y hermano, hágale y empiece a estregar hasta que salga eso. ¿Qué significa eso de estregar? Pues que usted está sometiendo a prueba eso. ¿Y quién le gusta ser estregado por Dios? Bueno, usted me entiende esta frase, ¿sí o no? ¿A quién le gusta, hermano, coger y ser aplanchado por Dios? ¿Sí ve que no nos gusta? En otras palabras más entendidas, ¿a quién le gusta ser probado? A nadie. Pero nos damos cuenta que las pruebas, grabes esta palabra, el propósito de las pruebas es el perfeccionamiento de sus santos, porque usted y yo somos santos, escogidos de Dios. Y la santidad tiene que ser a prueba. Yo no puedo ser santo porque yo me compro una camisa que diga aquí va el santo de Jehová y ya eso me haga santo. No, eso no te hace santo. La santidad tiene que ser sometida a prueba. ¿Y cómo se va a someter esa santidad a prueba? Pues le van a llegar unas tentaciones frente a usted, y ahí es donde usted, de acuerdo a cómo usted reaccione, ahí usted se da cuenta qué santidad tiene usted. Pastor, mire, me pasó esto, me pasó tal cosa. ¿Y qué pasó? No, salí corriendo de allí. Ah, bueno, usted estaba al lado. Pero uno a veces recibe casos que le dicen a uno: no, pastor, mire, me pasó esta tentación. ¿Y qué pasó? Pues caí, me fui de cabeza y sin casco, pa' más pica. Y caí en esa tentación. Pues ahí usted que se da cuenta que se decía ser santo, pero en la primera prueba no la pasó, caíste. Entonces la palabra del Señor habla del perfeccionamiento de sus santos. La iglesia necesita ser perfeccionada, y por eso muchas veces pensamos que las pruebas tienen que ser para solamente aquellos que están en pecado. Ah, usted está pasando por eso, es que usted como que huele a pecado, ¿no? ¿Quién sabe qué está cometiendo? Y a veces nos ponemos en esa condición de religiosidad, hermano, pensando que las pruebas son solamente para aquellos que están en pecado. Dios sí prueba a aquellos que están en pecado. Dios les pone, hermano, una situación bien compleja para que se arrepientan, sí, pero dice la palabra, y por eso empecé este seminario en la parte número 1, en Salmos 11:5, Dios prueba al justo, Jehová prueba al justo. ¿Por qué? Porque si usted se dice ser justo y santo, si usted se dice ser cristiano y parte de la iglesia de Cristo, usted necesita probar que realmente lo es. Mire la palabra que estoy usando, probar que usted es. Y si usted ya lo es, usted no se puede quedar en un estado de estancamiento. Usted tiene que ser perfeccionado, que cada día seamos mejores cristianos. ¿Sí o no? La senda del justo va en, ¿lo ha leído o no? En aumento. ¿La senda de quién? Del justo. O sea que si aquel se considera justo, dice la Biblia que aún esa justicia tiene que ir en aumento. Y la Biblia dice que el que crea que es santo, santifíquese más. Perfeccionamiento. ¿Y cómo Dios lo va a lograr en nuestra vida? Con esta palabra que no nos gusta escuchar: pruebas. Entonces atravesamos una prueba, atravesamos esto, atravesamos lo otro, y sin darnos cuenta todo eso nos está dejando, hermano, un aprendizaje impresionante. Nos está perfeccionando, nos está evaluando, nos está corrigiendo, está haciendo cosas muy especiales en nuestra vida. Así que, mi hermano, termino con esto. ¿Qué hemos realizado el día de hoy? Que las pruebas no deben de generar tristeza en tu vida. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, aunque las pruebas sean difíciles, aunque las pruebas que nosotros estemos pasando quizás no las entendamos el por qué, sí, está bien, pero hoy hemos entendido que uno de los propósitos que se tiene con las pruebas, ¿por qué Dios prueba a su iglesia? Porque Él te quiere perfeccionar. ¿Y por qué te quiere perfeccionar? Te lo digo de esta manera: porque Él te ama. ¿Y por qué te digo que Él te ama? Porque cuando Jesús venga por su iglesia, Él no va a venir por un cristiano arrugado y manchado. Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por eso se lo dije: para estar en esa condición necesitamos la plancha y necesitamos una buena estregada. ¿Qué significa eso? Pruebas. Entonces Dios nos va perfeccionando, porque cuando partamos a la presencia del Señor hemos soportado todas esas pruebas. Y vuelvo al primer versículo que leí en esta enseñanza: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, heredará. ¿Qué heredará? La corona de vida. O sea que ahí está. ¿Sí ve que todo concuerda? Cuando Jesús venga por su iglesia, Él va a premiar, va a galardonar a los que hayan pasado esa prueba. Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahí está. Usted va a ser premiado cada vez que resista esa tentación.
cada vez que resista esa prueba. Ahí está. Entonces, iglesia, ahí le dejo. Si usted quiere tirar la toalla en esa prueba, hágalo. Y va a sonar raro. Uy, pastor, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Está bien, es su decisión, hágalo. Pero luego, yo con esta palabra, bueno, más bien Dios, ¿qué quiere con esta palabra? Que usted y yo no lo hagamos, sino que más bien entendamos que esa prueba es algo, hermano, que nos va a perfeccionar, nos va a ayudar y nos va a introducir y a disfrutar esa gran bendición que usted y yo tenemos. O sea, que no tiremos esa toalla, iglesia, no desfallezcamos. Y por eso en esta enseñanza le traje a memoria todo lo que pasó Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Padeció, sufrió, pero nunca, hermano, se desanimó. Nunca, hermano, declinó ese trabajo por el cual Él vino a hacer aquí en la tierra. Él padeció, murió en la cruz del Calvario, pero luego ¿qué pasó? Qué gozo tan grande el que usted y yo tenemos de saber que por esa prueba que pasó Cristo Jesús, hoy en día usted y yo somos salvos gracias a Él. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, si usted quiere por allí como medio tirar la toalla, ahí está el ejemplo claro. Ponga sus ojos en Cristo. Y ponga su mirada en Cristo. Uy, Dios, me siento desanimado, me siento cansado. Dios le va a decir, mire a mi hijo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Golpeado, herido, le echaron antes peso encima. Carga este madero. ¿Y Jesús qué hizo? Vamos para adelante. Vamos a crucificarlo. Está bien. Bájese de la cruz. Jesús dijo, aquí me quedo, porque esta prueba la voy a soportar, por darle salvación a mis escogidos. Entonces uno como cristiano tiene que entender esto. Yo no voy a tirar la toalla porque tengo un gran ejemplo que se llama Cristo Jesús. Y como ya lo entendimos, esa prueba me va a perfeccionar porque me va a llevar a una gran bendición que Dios tiene preparada para mí. Entonces si quieres ser galardonado, si quieres ser premiado, bendecido, soporta esa prueba, que ahí es donde tú vas a recibir ese mérito y esa bendición de parte de Dios. Amén, iglesia. ¿Entendimos? Mañana continuamos entonces con la tercera parte y terminamos con un tiempo especial de oración de guerra espiritual para que mañana no se vaya a perder esta tercera parte de este seminario que ha sido una gran bendición. Si usted se perdió la primera parte, recuerde que lo puede reproducir allí a través de YouTube para que pueda comprender un poco bien. Incline su rostro delante del Señor, dígale: Padre, gracias te damos en esta noche, oh Dios, por esta palabra que tú has hablado en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios de la gloria, Señor, que tú obres de una manera especial, oh Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, oh Dios. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona, oh Dios de la gloria, Señor, nuestra incredulidad. Señor, mira cuánto desánimo, Señor, cuánta frustración, Señor amado, cuánto desaliento quizá nosotros podemos sentir, Señor, producto de las pruebas, oh Rey del cielo. Pero Padre, hoy te pedimos, oh Dios de la gloria, Señor, que tú traigas aliento, que tú traigas fortaleza, que tú traigas bendición a nuestras vidas. Hemos entendido, Señor, que las pruebas, oh Dios, no son un producto de tristeza, sino más bien, Señor, que las pruebas son un producto de alegría, porque tú nos vas a perfeccionar, oh Dios, y nos estás preparando para cosas grandes, oh Dios, que tú vas a hacer en nuestra vida. Bendice a tu iglesia, Señor. A todos los que estamos aquí, Señor, bendícenos. Trae ese aliento, esa fortaleza, oh Dios, a todo aquel que quizá lo había perdido. Señor, levántanos en esa fe y sella esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Queremos orar por ti y tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones en Amamos Su Presencia, Los Cámbulos. Martes, ayuno de oración 9 de la mañana y doctrina bíblica 6:30 de la tarde. Miércoles, doctrina bíblica 6:30. Jueves de ayuno congregacional 9 de la mañana y 6:30 de la tarde. Gran reunión para todos los jóvenes 6:30 de la tarde, los días jueves, segundo piso.
Viernes, culto de guerra espiritual, 6:30 de la tarde. Sábado, ayuno de oración, 9 de la mañana. Domingo, reunión para toda la familia, a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Escucha nuestro programa Dulce Refugio de lunes a viernes 7 de la mañana a través de la radio 780 de la AM y también a través de las redes sociales. Ubícanos como Pastor Sebastián Montoya. Te esperamos en nuestra iglesia cristiana Amamos Su Presencia, Los Cámbulos, en Santiago de Cali.